Buenos días, buenas tardes y buenas noches mis queridos amigos blenderos y de YouTube. Mi nombre es Carlos Fernández y el día de hoy vamos a comenzar con el proceso de iluminado y renderizado, es decir, materiales, textura, todo lo que tenga que ver con eso, de nuestra escena, solamente la sala. Vamos a obviar por ahora el resto del apartamento, ¿ok? Lo primero que vamos a hacer es, voy a darle un ejemplo de cómo trabaja el programa a la hora de calcular la iluminación. Entonces, cuando nosotros estamos trabajando en Unreal Engine, nosotros no estamos renderizando como en Blender, sino que el programa va a calcular la iluminación y después la iluminación ya va a estar calculada y es que vamos a hacer todos los trabajos. Por ejemplo, acá en esta parte que dice diseñar, nosotros tenemos lo que es la calidad de la iluminación y por defecto viene en preview, lo cual está bien. Entonces, lo que nosotros estamos viendo ahora es solamente una aproximación que el programa calcula de lo que sería la iluminación. Pero si se dan cuenta, las sombras son muy oscuras, etc. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es, vamos a hacer un cálculo rápido de la iluminación para que ustedes vean más o menos. Vamos a darle aquí a diseñar. Esto va a tardar un tiempo, así que voy a pausar el video y vuelvo en un momento. Ok, ya el cálculo terminó y vean cómo se ve la escena. Se ve horrible. Se ve espantosa. ¿Por qué pasa esto? Bueno, eso es porque por defecto las texturas que están manejando lo que es el Lightmap por defecto son muy pequeñas. Entonces cuando el programa intenta pintar las sombras, como la textura es muy pequeña, entonces no funciona de manera correcta. Lo que tenemos que hacer es seleccionar los objetos y si nosotros bajamos acá, aquí tenemos el tamaño de la textura, de la iluminación. Es 64 por defecto. Eso es muy, pero muy bajo. Entonces vamos a darle clic acá y le decimos que lo queremos, por ejemplo, en 256. Y esto lo vamos a hacer con los objetos que tengan más manchas. Por ejemplo, acá 256, este también. Por ejemplo, el vidrio no tiene muchos errores porque el vidrio no tiene mucho detalle en realidad, es solamente algo plano. Y estas lámparas todas deben tener malos. Entonces, por ejemplo, si ustedes tienen los modelos ordenados, yo creo que esas lámparas las tengo en una carpeta. Lámparas de techo. Creo que son estas 10. Ahí está, correcto. Las puedo seleccionar todas a la vez y con solamente dar aquí se les agrega el 256 de textura a todas las lámparas. Vamos a seleccionar el sofá y el sofá también. Podemos seleccionar todas las partes del sofá. Ok. Y le ponemos también 256. El piso. Como el piso es grande, voy a ponerle 512. A esto lo voy a dejar así. A las paredes 512. Mientras mayor sea esta resolución, mejor calidad de iluminación va a tener, por así decirlo, los objetos. Entonces los libros están un poquitico manchados nada más. Vamos a venir acá. Minimizar todo. Aquí están los libros. Vamos a seleccionar todos los libros. Y a todos les voy a agregar 128. Esto no va a ser tan grande. Los libros no necesitan tanto detalle de iluminación. Ya esto le agregué. Este vidrio no necesita. Ajá, esta losa de acá sí. Voy a colocarle 512. Y al techo también 512. Esta puerta 256. A la final vamos a agregarle mucha más resolución, por ejemplo 1080 a varios objetos, pero por ahora 256 va a ser más que suficiente. Ven que no se ve mal, así que vamos a dejarlo así. El TV a esta parte vamos a agregarle 128, igual a la base. Y entonces ahora vamos a calcular otra vez la iluminación a la lámpara.
Lámparas, aquí está la lámpara. Las seleccionamos todas. Y vamos a ponerle 128. Vamos a calcular la iluminación nuevamente y les aviso. Ok, entonces como pueden ver, mejoró bastante. Todavía hay partes en las que las texturas no están siendo lo suficientemente grandes, como por ejemplo ven acá. Esta parte, esto que se ve así, es porque las texturas no están lo suficientemente grandes. Pero por ejemplo, lo bueno, con esto podemos trabajar. Cómo se ve el mueble, el sofá. Bien, porque lo que queremos es esta iluminación que tenemos acá solamente tienen estos dos bombillos, entonces no va a ser nada bueno. Entonces vamos a eliminar esos bombillos. Vean que la iluminación sigue igual, porque recuerden que lo que hace el programa es calcular la iluminación y esa queda allí. Yo puedo mover este objeto, por ejemplo, digamos que 30 centímetros, y vean que las sombras nada cambia, porque esas sombras están ya dibujadas en la textura del objeto. Ok, entonces lo que vamos a hacer es vamos a venir a lo que se llama en las luces, o podemos escribir aquí está luces, y vamos a colocar luces de foco. Okay. Vamos a colocar luces de foco y vamos a colocar una luz de foco en cada ventana. En cada ventana no, en cada lámpara, así. No tienen que ser 3 por cada lámpara, con una es suficiente. Y lo que vamos a hacer es el cono de la lámpara lo vamos a abrir. Entonces si vienen para acá, aquí tenemos el ángulo interno, lo podemos abrir para que ilumine más abierto, ¿ok? Y el 5000 es muy alto, entonces vamos a ponerle 500 puede ser. Y lo que vamos a hacer ahora es duplicarlo hacia acá. Esto tiene que estar en estático. Estático. Y luego le voy a seleccionar los dos. Voy a duplicar. Y los vuelvo a duplicar. Y este de acá. Lo duplico hacia acá. Ok, así. Y vamos a hacer lo mismo para estas de acá. Solamente que para estas el radio del cono puede estar más cerrado. Así. Vamos a ponerle esta 1000. Después cuando calculemos la iluminación es cuando vamos a ver de verdad qué tal está, si está muy fuerte, si está muy débil. Y la vamos a cambiar. Vamos a duplicar. Y duplicar. Ahora vamos a duplicarla hacia arriba. Ya que tenemos estas de acá. Ok. Aquí lo tenemos. Entonces ya que agregamos toda la iluminación podemos volver a calcular. Y entonces vuelvo en un momentico. Aunque esta parte me está fastidiando un poco. Entonces vamos a colocarle 512 al mueble también. Y ahora sí voy a calcular. Y ya volvemos. Ok, entonces ya hicimos el cálculo. Y como se pueden dar cuenta, le falta mucha iluminación al interior. Ok, vean, ahora se está arreglando, pero en realidad le falta bastante iluminación. Entonces aquí ya ustedes podemos seleccionar varias, incluso la podemos seleccionar todas si queremos. Y vamos a aumentarle el doble. Esta iluminación que está acá, toda esta parte está oscura, es porque después tenemos que agregarle iluminación por estos lados, etcétera. Porque estas lámparas, como ustedes se pueden dar cuenta, no traen, van a estar tapadas, por lo tanto solamente van a iluminar hacia abajo. Esta iluminación después la tenemos que arreglar con otro tipo de iluminación, ¿ok? Entonces vamos a volver a calcular. Ok, entonces vamos a ver cómo está ahora. Está un poco mejor, esto nos va a servir para nosotros
ir trabajando los materiales y eso, y luego arreglamos estas partes que no están iluminadas. Ok, algo nos falta para la iluminación y es la iluminación del sol, obviamente. Entonces, si nosotros venimos afuera, el sol, ¿dónde está? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Vamos a seleccionar el mundo así, y aquí tenemos que tenemos una luz direccional. Aquí está, ya la vi. Vamos a colocarla de este lado para que se vea más claramente. ¿Okay? Vamos a quitar el snap de rotación y vamos a rotar con la tecla E para seleccionar la herramienta de rotación. Y vamos a rotar, disculpe, estoy rotando lo que no es. Es esto lo que tengo que seleccionar y mover, el sol. Ajá. Entonces ahora sí, con la herramienta E de rotación vamos a rotar. Más o menos así era mi iluminación primera. ¿Okay? Como moví el sol hay que calcular otra vez. Bien, pero más o menos esta es la iluminación que quiero. Entonces falta algo, y es que cuando yo creé la tela no le agregué ningún grosor. ¿Okay? De igual manera no le agregué ningún grosor a las ventanas y por lo tanto por eso es que no se ve aquí la sombra al pegar la iluminación con la tela, porque como no tiene grosor no lo toma como algún objeto sólido. Entonces lo que vamos a tener que hacer es crear un material básico. Vamos a crear una nueva carpeta acá que se llame materiales. Materiales, y voy a crear un material llamado base. Yo coloco aquí material y le llamo base. Bien, este material base voy a dar dos clics para entrar en las opciones y voy a dar clic derecho y a escribir vector parameter. Constant to, no, vector parameter. Aquí está. Y voy a pegar este círculo blanco con este de acá, que es el del color. Y voy a agregar el color, por ejemplo, algo así. Aceptar. Guardar. Esperemos que guarde el material y salimos. ¿Okay? Ya tenemos el material base. Si yo selecciono los objetos, por ejemplo, esta tela ahora, y le agrego material, le doy clic aquí, el objeto, este material se va a agregar en este espacio de acá. Ahí lo tenemos. Y también a estos dos. Se me pide dos, ¿ok? Porque este objeto tiene dos materiales. Uno para el borde y uno para el vidrio. ¿Okay? Pero voy a presionar Control Z porque solamente quiero que el borde tenga material. O sea, vamos a ponerle, creo que es este. Correcto, sí. Y este. Bien. Entonces lo que tengo que hacer ahora es, voy a entrar en el material para que vean algo. Voy a entrar en el material, vean que todavía no se ve la sombra de la tela. Y voy a seleccionar aquí dos caras para que el material, los objetos que tengan este material van a ser como si tuviera dos caras. O sea, no... Mira, aquí lo agarró. Aquí se ve la sombra de la tela ahora. Vean acá también. Entonces ahora sí puedo calcular la iluminación y se va a calcular tomando en cuenta lo que son el marco y también lo que es la tela. O sea, una última cálculo de iluminación. Ok, entonces así se va viendo la iluminación por ahora. Vean cómo se ven las sombras. Recuerden que esto es por el tamaño de las texturas. Igualmente todos estos detallitos que ustedes ven acá, pero va viéndose bastante bien
por ahora. En el siguiente capítulo vamos a empezar a hacer todo lo que son los materiales. Vean que el material se ve muy claro. Cada vez que ustedes cambian la luz tienen que rediseñarla, pero si ustedes cambian un material no tienen que hacerlo. Simplemente de clic aquí para que se vean las opciones. Voy a poner el material un poquito más oscuro, aceptar y guardar. Perfecto. Entonces lo que pueden hacer, si ustedes quieren, si gustan, a mí me gusta bastante agregarle el material base a todos los objetos para luego ir cambiando los materiales poco a poco. Ustedes pueden hacerlo o no, como ustedes quieran. Y a mí me gusta tener todos los objetos con el material base y luego ir cambiándolos uno por uno. ¿Ok? Bueno, entonces los espero en la siguiente parte. Yo voy a seguir haciendo esto. Voy a agregarle el material a todos los objetos. Y bueno, lo espero en la siguiente parte, donde vamos a empezar a trabajar con los materiales. Vamos a crear el material de piso. Vamos a crear los materiales de los objetos glossy. Todos los materiales. Entonces, bueno, denle me gusta, compartan el video y comenten. Hasta luego.